Muchas gracias a Mónica Bustamante por la invitación a este importante 10º Congreso Internacional de Derecho Procesal, a toda la gente aquí de Medellín, que es la primera vez que vengo y me ha recibido con una calidez extraordinaria, y muchas gracias a todos ustedes que en el segundo día del Congreso y por la tarde están ahí sentados para escucharme, lo que no es poco. Mi enfoque de la cuestión vinculada a las nuevas tecnologías está más bien desde la arista del derecho probatorio, que es la especialidad a la que yo me dedico en la investigación. Y el enfoque que motivó la ponencia que presentara para este congreso está dada no tanto por el modo en que estas pruebas tecnológicas van a ser validadas en el curso del proceso, o qué referencias o qué inferencias indiciarias podemos extraer de estos medios tecnológicos y electrónicos para la reconstrucción de un hecho, sino en un paso previo. Es decir, qué capacidad tenemos desde el Estado de acumular información, de etiquetar la información acumulada, luego de procesar esta información acumulada y desde allí poder generar hipótesis. Hace un rato escuchamos una magistral conferencia vinculada al proceso penal, donde nos hablaba de algo que ya señalaba Bentram y señalaba a todos los deductivistas, que es que no valoramos pruebas para establecer la veracidad de la hipótesis, sino que primero nos preocupamos por buscar pruebas para construir la hipótesis sobre la que vamos a trabajar. Y una cuestión que a mí me llamó la atención de la relación entre el proceso reconstructivo, probatorio, en la generación de las hipótesis y las nuevas tecnologías es el enfoque que ha tenido, cuanto menos el Poder Judicial de mi país, emulando también el enfoque que ha tenido finalmente, o hasta el momento, la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Para esto quisiera dividir estas tres fases del seguimiento automatizado, que es un área de la tecnología vinculada a la captación de datos, es decir, la posibilidad de captar datos, la posibilidad de acumular estos datos etiquetándolos y la posibilidad de detectar determinados patrones de conducta e incluso establecer juicios predictivos. Ustedes fíjense que en los últimos 10 años la vinculación que nosotros tenemos con la tecnología hace que voluntariamente seamos proporcionadores de miles de datos cotidianos. Es decir, el teléfono celular que todos tienen ahora consigo proporciona el dato de la geolocalización. Cada vez que ustedes utilizan un navegador para saber cuál es la vía, como el Waze, para saber qué vía más rápida para llegar a un destino, ustedes están proporcionando un dato de localización. Cada vez que ponen un dispositivo asociado al teléfono para salir a correr, para que les mida su frecuencia cardíaca, ustedes están subiendo a la nube también sus datos biométricos. Cuando ustedes van al supermercado, están siendo registrados por cámaras de vigilancia que establecen los hábitos de consumo. Hay un profesor en inglés, Hamsley, que registró en una indagación que un ciudadano que camina un día por Londres solamente por las cámaras de vigilancia es captado entre 30 a 300 veces en un día. Es decir, la cantidad de información que cada individuo genera y que en conjunto genera solo se puede medir en billones de datos. Es imposible cambiar eso en la lógica de hace 50 años. Es decir, no teníamos la posibilidad de tener 50 fichas donde almacenar 50 fichas. Hoy eso es almacenado en una Big Data, una gran base de datos que permanentemente dan trillones y trillones de datos por hora respecto de cientos de individuos. La segunda cuestión que ha tenido consigo la tecnología es la capacidad de etiquetamiento de esos datos. Nosotros podíamos tener la capacidad de fuentes de datos, muchísimas fuentes de datos, pero poca capacidad de etiquetar, de clasificar esos datos. Hoy la tecnología, a través de lo que se llama el aprendizaje automatizado, nos da la posibilidad de etiquetar esos datos, de clasificar esos datos, de agrupar esos datos y de darle sentido a esos datos. Es decir,
aprendizaje automatizado establece etiquetamientos por patrones repetitivos que dan sentido a esa información, sentido inferencial a esa información, y que sirven para el tercer paso. ¿Cuál es el tercer paso? Detectar patrones de conducta y predecir conductas futuras. En el año 2012, en Irlanda se hizo un concurso que se llama The Nokia Mobile Data Challenge, que es un desafío que se le hizo a matemáticos. Se les dieron datos, proporcionaron datos de teléfonos celulares, de geolocalización, de GPS, de 3 meses, de acumulación de 3 meses hacia atrás, y aplicando estos programas, estos matemáticos, generando fórmulas de agrupamiento de datos, pudieron determinar si el teléfono celular pertenecía a un hombre, a una mujer, aproximadamente la edad del individuo, si era casado o soltero, si tenía hijos, determinar el campo profesional al que se dedicaba y predecir a dónde iba a ir de vacaciones. El grupo que ganó, que es un grupo norteamericano, acertó en todos estos ítems solamente con estos datos de geolocalización. ¿Cuál ha sido la reacción que ha tenido la justicia respecto de este punto? Y es aquí donde yo quisiera marcar mi crítica. La reacción que ha tenido la Corte Suprema de Justicia de la Argentina, en un fallo que a mi juicio es bastante malo, cimentado o favorecido por una ley mucho más mala todavía, de acumulación de datos, ha sido ingresar en la protección del derecho a la intimidad con un viejo entendimiento, y para mi juicio erróneo, de la protección del derecho a la intimidad en el primer paso, es decir, en la captación de información. Y la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, en el caso Jones, ha tenido el mismo punto de vista. Es decir, que para poder captar datos sobre los cuales luego vamos a acumular, etiquetarlos y sacar y determinar inferencias, es necesario una orden judicial previa basada en causa probable. Y aquí es, a mi juicio, el primer error. El primer error viene dado porque el argumento pasa a ser circular. Es decir, la acumulación de datos solamente tendría causa probable en la medida que luego de que yo lo etiqueto puedo determinar de esa acumulación de datos una relevancia inferencial. Es decir, puedo determinar de ese agrupamiento de datos un significado o eventualmente un elemento predictivo hacia el futuro. Por ejemplo, hay un programa en Estados Unidos que se llama Mosaico 20, que está destinado a la violencia doméstica y la capacidad predictiva de situaciones que ponen en riesgo la vida de una mujer. Evidentemente, el acceso a esa información de datos, la causa probable, no existe si yo quisiera acceder a esos datos. Porque justamente el acto predictivo, es decir, la violencia a la mujer, parte de la base de que primero tengo esos datos. Entonces, ningún juez podría dar una orden judicial para su acumulación porque todavía esos datos carecen de sentido porque no hay hipótesis de trabajo. ¿Por qué se da este fenómeno de poner el centro o el punto central de la cuestión vinculada a la acumulación de datos en contraposición al derecho a la intimidad? Y esto, a mi juicio, viene por un error que no está dado por las nuevas tecnologías en sí, sino que es un error o un malentendido que ha arrastrado la jurisprudencia, la doctrina, la ley. En el caso colombiano, me atrevo a decir, hasta la Constitución Nacional tiene este error que proviene de un malentendido de la Cuarta Enmienda de los Estados Unidos respecto a que el Estado solamente está autorizado a obtener datos del campo de la intimidad de un sujeto cuando tiene una orden judicial y que el derecho a la intimidad es un derecho que está vinculado a su tutela en el marco de un procedimiento penal. Entonces, cuando hablamos de ingresar a los campos de intimidad, es decir, la información que produce una persona, tiene que ser un juez penal el que autorice esa intrusión. Esto, a mi juicio, es un error. En primer lugar, a diferencia de otras garantías constitucionales, que sí claramente están pensadas para el proceso penal, por ejemplo, la autoincriminación forzada, la intimidad no es un derecho constitucional que forme parte del bloque asociado al derecho penal y al derecho procesal penal. Por supuesto que tiene relevancia, pero la intimidad es un derecho mucho más amplio, mucho más complejo, que alcanza el campo del derecho administrativo, el campo del derecho civil, el campo del derecho fiscal, el campo del derecho aeronáutico, y donde jamás se requirió ni se vinculó que el Estado, para acumular información, requiera órdenes judiciales.
hay algo básico. Por ejemplo, cuando yo vine aquí a Colombia, tuve que pasar 3 aeropuertos. El aeropuerto de Ezeiza en Buenos Aires, el aeropuerto El Dorado en Bogotá y aquí el aeropuerto, creo en Río Negro, es el aeropuerto aquí de Medellín. Y tuve que pasar por 3 escáneres, mis valijas pasaron por rayos X y no hubo ninguna orden judicial para eso. En el campo del derecho aeronáutico ingresaron a mi intimidad y nadie, absolutamente nadie, requirió una orden judicial. Cuando un agente del fisco ingresa a un comercio y pide la exhibición de los libros comerciales, o un agente de salubridad ingresa a un comercio y le pide sus registros de salubridad, no requiere una orden judicial para su entrega. Es decir, la persona está obligada a entregarlo. Es decir, la relación de esos documentos que están en la intimidad de la persona en el campo del derecho fiscal, la relación del sujeto en el campo del derecho aeronáutico, que tiene que exhibir su intimidad para poder tomar un vuelo, todas esas relaciones no se miden por el marco de la orden judicial o la causa probable, sino que por otra garantía que está en la primera parte de la cuarta enmienda, que es la razonabilidad. Es decir, el Estado puede acceder a la información privada de los sujetos cuando ese acceso es razonable. Y si nosotros leemos la cuarta enmienda, de lo que ha salido todo el desarrollo del derecho a la intimidad que ha informado la mayoría de la legislación latinoamericana, en particular la Argentina tiene, que hablaba, hoy por el mediodía hablaba que tenemos la particularidad que nuestra Constitución Nacional es una copia prácticamente en varios puntos de la Constitución norteamericana, entonces la influencia en este punto es mayor. Pero yo he leído la Constitución de Colombia, por ejemplo, que requiere orden judicial para el ingreso al domicilio. Como si realmente el derecho a la intimidad fuera una garantía que solamente debiera ser tutelada en el procedimiento penal. ¿Y qué es lo que sucede en el procedimiento penal? Que tampoco la orden judicial es una garantía. ¿Por qué? Porque se le ha llenado de excepciones. Es decir, la orden judicial no es la regla en el vasto campo que regula la relación del Estado con el individuo. La regla es la razonabilidad, en la capacidad de acumular datos, y en el campo del proceso penal, como esa rígida regla de la orden judicial es imposible de cumplir, se le ha llenado de excepciones. Las excepciones vinculadas a la posibilidad de ingreso cuando uno presupone que se está cometiendo un delito dentro de una finca, cuando uno escucha voces de alarma o de auxilio, cuando uno supone que hay alguien en riesgo. La jurisprudencia ha aceptado en mi país, en Estados Unidos también, el ingreso a un domicilio sin orden judicial cuando hay motivos serios para sospechar que una persona sobre la que pesa una orden de detención se encuentra allí. Se ha admitido el ingreso sin orden judicial cuando alguien autoriza a las autoridades públicas al ingreso, y esto no implica una renuncia al derecho a la intimidad, porque todas las cortes han validado que esa renuncia es válida, aunque no la está dando el titular del derecho a la intimidad que es vulnerada en la causa judicial. Es decir, el padre autoriza el ingreso de la policía para que incaute bienes del hijo, o sea, el derecho a la intimidad es del hijo en ese caso, y no renunció al ingreso, y se ha validado eso. Entonces, a mi juicio, ese entendimiento errado, esa visión errada de la relación del Estado con el derecho de intimidad es lo que terminó fundando, en el caso Alavi, en la Corte Suprema de Justicia de la Argentina, y en el caso Jones, en el caso norteamericano, un ingreso inadecuado dentro de estos 3 procesos de análisis de las nuevas tecnologías. Es decir, no podemos ingresar prohibiendo al Estado a acumular datos y a etiquetar datos, sino que tenemos que ingresar por este segundo punto respecto de cómo se forman estos patrones de etiquetamiento, y ahí es donde creo que debemos poner centro en el marco del derecho a la intimidad, porque es ahí donde la razonabilidad es la que juega su punto. ¿Qué es o cómo podemos hacer para resguardar entonces la privacidad en este segundo punto? Es decir, no en la acumulación, sino en la clasificación. Ahí el Estado, el sistema estatal en general, tiene mucho para aprender de quienes hoy por hoy están en la competencia de la acumulación, clasificación y establecimiento de patrones de conducta en la acumulación de datos informáticos en el mundo, que claramente compiten con el Estado, en algunos casos sin ninguna clase de regulación, que son las empresas privadas, a quienes nosotros voluntariamente les suministramos nuestros datos, ya sea Facebook, ya sea cuando ponemos en Google, hacemos búsquedas,
o cualquier otra empresa. Ustedes habrán notado que cuando en Google o en alguna agencia de turismo por internet se les ocurre buscar pasajes de avión hacia un destino, inmediatamente en el Facebook les ofrecen hoteles de ese destino. Ellos, claramente, esas empresas privadas acumulan datos, procesan datos, etiquetan datos, pero tienen la única salvedad de establecer un respeto a la privacidad en esta forma de etiquetamiento a través de lo que se llama privacidad diferencial. Es decir, el modelo de privacidad diferencial es el que permite clasificar estos datos sin vulnerar la intimidad. ¿Y cómo se hace esto? Pues bien, para acumular datos y no vulnerar el derecho a la intimidad, lo que se hace es utilizar dos etiquetas de enmascaramiento. Una se llama K-anonimato y la otra se llama L-diversidad. ¿Qué se hace con la K-anonimato? Cuando yo voy a etiquetar una información de geolocalización, esa información la pongo en conjunto con una información que sea total o parcialmente equivalente. Por ejemplo, hoy yo para venir aquí hasta la Universidad de Medellín me pasó a buscar por el hotel una combi que amablemente me puso a disposición la organización de este congreso. Mi teléfono celular registró como viaje de geolocalización el viaje del hotel hacia la universidad. Esa etiqueta sería anónima en la medida que se pongan conjuntamente con las etiquetas de todos los que estábamos en la combi, incluyendo al conductor. Y de otros autos que hicieron el mismo trayecto desde el hotel, aunque sea parcialmente, hacia la universidad. Entonces, si etiqueto en conjunto esos trazados de viajes, eso le doy anonimato a esa información personal. ¿Qué es la diversidad? La diversidad es que aún cuando yo pueda hacer anónima esa información, ese anonimato no enmascara los datos sensitivos. Los datos sensitivos que son el sexo, la nacionalidad, o varios más que pueden definir una persona. Por ejemplo, como dijo el presentador y como se nota por el tono mío de voz, soy argentino y el conductor es colombiano. Y eso es un dato sensitivo y que claramente, aun cuando uno en el anonimato pueda etiquetar en conjunto mi teléfono con el de él, la característica de mi teléfono es que es un teléfono que tiene una línea asociada a Argentina y la de colombiana. Entonces, ¿cómo se hace para diversificar? Bueno, hay que ampliar la base de captación de las etiquetas de anonimato a un punto tal en que en el trazado de la etiqueta haya también una diversificación con alguien que comparta los datos sensitivos. Por ejemplo, uno entonces tendría que ampliar más el radio de captación hacia donde también haya otros teléfonos de Argentina moviéndose hoy en Medellín. Si yo puedo hacer eso, si puedo enmascarar estos dos datos, la base de datos, la Big Data, donde va a ingresar esta información etiquetada y sobre la que luego se van a aplicar los algoritmos para detectar determinados patrones de conducta, en ese caso puntual, entonces no habría en sí una vulneración a la intimidad en términos de razonabilidad, porque la información que yo solo voy a usar es la información que uno considera relevante. Es decir, la información que luego voy a aplicar sobre esos datos es aquella que yo tengo un control de acceso a partir del logaritmo predictivo. Y este es el tercer punto donde la razonabilidad emerge con claridad. Es decir, ¿qué es lo que el Estado tendría que buscar? Así como la empresa Facebook busca vender a las compañías hoteleras la publicidad de sus hoteles respecto de los destinos de viaje que ustedes están preguntando en Google, lo que el Estado tiene que preguntar son la generación de hipótesis razonables admisibles derivadas del procesamiento de esos datos y de esa información. Esto es mucho más controlable incluso que las decisiones, las decisiones que pueden motivar a un juez al dictar una medida de autorización de ingreso a ámbitos de intimidad. Porque estas decisiones respecto de qué logaritmos vamos a aplicar para clasificar esta información sí pueden ser democráticamente establecidas de modo previo. Por ejemplo, acumulo información diversificada para detectar actividades vinculadas a la violencia doméstica. Acumulo información clasificada y aplico un logaritmo para poder determinar acciones del terrorismo, de lavado de activos, de evasión fiscal, de pornografía infantil, de tráfico de personas. Y cuando detecto por los patrones de conducta
de las etiquetas que han sido puestas en anonimato, un trazado de datos que me permiten predecir una conducta de este tipo, es que entonces sí puedo requerir una orden judicial derivada en causa probable para desenmascarar el anonimato, es decir, para desenmascarar el entrazamiento de información que se puso anónima y diversificada. Y de esta medida entonces identificar al sujeto que está vinculado, que está asociado a una actividad delictiva. Es decir, de este modo uno puede generar hipótesis, robustas hipótesis, sobre las cuales luego vamos a trabajar en el proceso de conocimiento y de acreditación para arribar a un resultado. Y me refiero a robustas hipótesis porque son hipótesis que ya vienen dotadas de tanta información que incluso son mucho más fáciles de acreditar en el proceso de conocimiento y que van a llevar a soluciones que van a ser mucho más cercanas al concepto de verdad por correspondencia de la afirmación hipotética que da cuenta del origen del proceso.